Vamos a iniciar este repaso de lo que aprendimos esta semana respecto a bacteriología. Entonces, empiezo este repaso recordando principios súper importantes, doctores. Son principios ejes dentro del examen en bacteriología. Entonces, el primer principio eje son las diferencias entre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. No lo olvides, hay unas diferencias importantes entre esas situaciones. Segundo eje importante, los mecanismos genéticos bacterianos. Tercer mecanismo o tercer punto eje importante del examen. Siempre que te hablen de elongation factor 2, siempre que te hablen de incremento de los niveles de AMP cíclico, siempre que te hablen de los incrementos de los niveles de GMP cíclico, piensa en una alta posibilidad de pregunta en el examen. Cuarto eje súper importante, la taxonomía. Es decir, tenemos, doctores, y no hay de otra forma, aprendernos de memoria cuál es la clasificación de gram negativos. Entonces, diplococos, cocos, bacilos, bacterias en forma de coma. Entonces, los diplococos reaccionan contra la maltosa, sí o no. Entonces, si reacciona con maltosa, es Neisseria meningitis. Si no reacciona con maltosa, Neisseria gonorrea. Apréndanse en eso, doctores. No lo olvides, tienen que aprenderse ese cuadro de taxonomía de gram positivos y gram negativos 2 a 3 semanas antes del examen. Cuando lleguen al examen, lo colocan en su acetato junto con las fórmulas de cardiología, renal y bioestadística. Ahora, otro punto eje importante es el mecanismo de evasión. Eso es súper preguntado en el examen. Entonces, mecanismo de evasión. Cada que te hablen de evasión, ¿qué piensas? Inmediatamente encapsular. Entonces, todo lo que haga evasión de la fagocitosis, entonces te hace pensar en cápsula. Pero recuerda que hay una excepción, por eso es pregunta de examen. Recuerda que esa excepción básicamente evade la fagocitosis a través de un mecanismo diferente. ¿Quién es? El Streptococcus pyogenes. Entonces, ¿qué tiene el Streptococcus pyogenes? Básicamente tiene la proteína que imita, hace el mímico, hace la imitación y se llama la proteína M. Entonces, cada que te hablen de proteína M o evasión, al final está quitando el mecanismo de la fagocitosis. ¿Quién más quita el mecanismo de la fagocitosis y puede ser pregunta de examen? La tuberculosis. Pero básicamente, más que fagocitosis, es la evasión de el fagolisosoma. Entonces, son puntos súper importantes que hay que tener en cuenta dentro del examen. Entonces, no lo olvides. Diferencias entre gram positivos y gram negativos. La genética bacteriana son puntos importantes a tener en cuenta. El mecanismo de elongación, el bloqueo de la elongación. ¿De la elongación de qué? De la síntesis proteica. Punto importante. Entonces, si tienes estos 5 principios súper claros, más de la mitad de las preguntas de bacteriología que te puedan salir en el examen pueden ser fáciles para ti. Entonces recuerda, rápidamente, en este cuadro vamos a hacer esos 5 principios rápidos. Vamos a sintetizar esos 5 principios que estuvimos aprendiendo a través de la semana. Entonces, el principio número 1 para tu examen, ¿cómo diferencias una gram positiva y una gram negativa? Entonces recuerda, todas tienen membrana celular, todas tienen pared celular, todas tienen fimbrias, todas tienen flagelos, todas tienen motilidad, pero hay unas diferencias. Entonces, primer diferencia, pared celular. Punto importante. Segunda diferencia, mecanismo de generar choque séptico. Entonces, el mecanismo de generar el choque. Tercer diferencia, la tinción. Punto importante. Entonces, recuerda, primer mecanismo, pared celular. ¿Quién tiene la pared celular más gruesa? No lo olvides que lo tienen las gram positivas. Entonces, gram positivas, pared celular gruesa. ¿Cómo compensa la gram negativa esa pared celular que es delgada? Porque si la diferencia que estamos buscando es lo que tiene una no lo tiene la otra. ¿Qué tiene una? Pared gruesa. ¿Quién? Gram positivas. Entonces, la diferencia es que las gram negativas la tienen delgada.
Por lo tanto, ¿cómo compensa esa delgadez de la pared celular? Entonces, lo que hacen las gram negativas es hacer doble membrana celular. Entonces, recuerda, las gram negativas tienen membrana celular interna y externa y se apoyan a través de los POMs y las porinas. Entonces, ¿qué controlan los POMs y las porinas? El influx y el efflux. Mecanismo que también las ayuda para hacer resistencia bacteriana. Ahora, el mecanismo de causar choque. Entonces recuerda que en las gram positivas es el ácido teicoico y recuerda que en las gram negativas es el LPS, el lipopolisacárido. Ahora, recuerda que la tinción de las gram negativas es diferente a las gram positivas. Gram positivas, ¿cómo hacen tinción? Color púrpura. ¿Cómo hacen tinción las gram negativas? Entonces las gram negativas hacen tinción color rosa. Punto importante. Entonces, ese principio con que diferencies esos 3 puntos dentro de tu examen y digas, yo sé que la gram negativa tiene el PS, yo sé que la gram positiva tiene ácido teicoico, no me dejo enredar en el examen. Yo sé que la gram positiva tiene pared gruesa, yo sé que la gram negativa tiene pared delgada y por lo tanto compensa haciendo una membrana externa y haciendo POMs y porinas, no me dejo enredar. Yo sé que básicamente estas diferencias me van a ayudar a diferenciar una gram positiva y una gram negativa. Importantísimo. Segundo punto importante, la genética bacteriana. Recuerda que hay 3, realmente son 5 principios de genética bacteriana, pero 3 importantes en el examen. Conjugación. ¿Y a qué asociamos conjugación? Al acto sexual bacteriano. Transformación. ¿A qué asociamos transformación? A la muerte. Y transducción. ¿A qué asociamos la transducción? Al mecanismo de mezcla entre virus y bacterias. Entonces recuerda, cuando te hablen de conjugación, inmediatamente piensa en el acto sexual bacteriano. Entonces recuerda que la bacteria F+, recordémoslo acá, la bacteria F+, tiene un pili sexual, como el órgano reproductor masculino, y se diferencia de la bacteria F- porque tiene doble plásmido, no lo olviden. Una porción de un plásmido, ¿cómo se llama? Transposón. En cambio, la bacteria F- es femenina. ¿Por qué? Porque no tiene el pili y por el contrario se deja introducir el pili. Entonces, básicamente, este pili va a entrar en el aparato reproductor, entre comillas, femenino. ¿Y por qué se denomina femenino? Porque no tiene los dos plásmidos. Punto importante. Cuando hace el acto sexual, literalmente, esa bacteria F+ genera un proceso de eyaculación. ¿Qué hace? Este plásmido lo introduce acá. Al introducirlo, se generan procesos de replicación de su material genético y básicamente quedan nuevamente aquí con 2 y aquí con 2. Entonces, de ser F- pasa a ser F+. De esa forma está replicando su material genético una bacteria en otra. ¿Cómo se llama este mecanismo? El mecanismo de conjugación. Punto importante y pregunta de examen. Entonces, si tienes ese principio claro de la conjugación, que es el acto sexual, entiendes muchas preguntas de bacteriología. Ahora recuerda que la transformación es el entierro. ¿Qué sucede? Entonces, contrario a esta situación, aquí básicamente una bacteria se ha muerto. Y cuando se murió, ¿qué hace? Libera su plásmido, ese plásmido se desarma y se vuelve ¿qué? Un transposón. Entonces, básicamente, ese ADN de doble hebra, pero que era circular, se extiende y se vuelve un transposón. Entonces, ese transposón es captado ¿por quién? Por los receptores de otra bacteria. Entonces, esta bacteria que tiene sus dos plásmidos capta eso y ¿qué hace ahora? Introduce eso dentro de su material genético y lo mete para hacerlo parte de ella. ¿Qué importancia clínica tiene eso? Si esta bacteria murió por X antibiótico, básicamente esta nueva bacteria, esta es la bacteria A, esta es la bacteria B, la bacteria B ahora entiende por qué murió la bacteria A, entiende qué mecanismo antibiótico la mató y esta bacteria B puede hacer resistencia a ese antibiótico X.
Entonces tiene implicancia desde el mecanismo de reproducción bacteriana y tiene implicancia desde el mecanismo de resistencia bacteriana. ¿Qué otro mecanismo natural de la bacteria puede generar resistencias? Los POMs y las porinas. ¿Qué otro mecanismo estudiamos por allá a través de la semana en los estafilococos? La liberación de beta-lactamasa. Entonces, una beta-lactamasa es algo natural de la bacteria para defenderse ante un antibiótico. Los POMs y las porinas es algo morfológico que posee para controlar qué entra y qué sale de ellas, pero también lo puede usar para mecanismos de resistencia bacteriana. El mecanismo de transformación es un mecanismo natural que tienen las bacterias para reproducirse, para tomar material genético y hacer más, pero también lo pueden usar para mecanismos de resistencia. Entonces, otro mecanismo que si tienes claro, vas a tener mucha facilidad en tu examen. Otro mecanismo, no lo olvidemos, es la transducción. Lo colocamos aquí con T. Y recuerda que la transducción básicamente es ese mecanismo a través del cual la bacteria se deja infectar de un virus. Recuerda que internamente virus, hongos y bacterias están en guerra. Ellos quieren ocupar, quieren colonizar nuestro cuerpo como únicos colonizadores. Pero entonces las bacterias dicen, yo me dejo infectar, hacerle pensar al virus que me está colonizando, pero sé que su maquinaria de hacer toda la replicación también me sirve a mí, porque exporta mi material genético a otras bacterias. Entonces recuerda ese principio. Básicamente tenemos un virus. Ese virus tiene su fago, que es parte de su material genético. Y básicamente viene e infecta a una bacteria. Y cuando infecta a la bacteria, libera ese fago en la bacteria. Y recuerda que la bacteria tiene plásmidos. Entonces, básicamente, ¿qué hace ese fago? Se introyecta, se mete en el material genético bacteriano. Entonces empieza a hacer réplicas y básicamente esa réplica es parte viral y también es parte bacteriana. Replica y hace parte viral y también es parte bacteriana. Y ahora los ensambla en nuevas cápsides y hace nuevos virus. Cuando los ensambla, este virus sale a infectar a otra bacteria, pero cuando le infecta, resulta que le está transmitiendo parte viral, pero ahora parte bacteriana de esta bacteria A. Entonces, esta bacteria B capta información de la bacteria A través de la infección viral. Infección viral en la bacteria, colonización viral en la bacteria. ¿Cómo le llamamos a ese mecanismo? Transducción. Importante. Entonces, si tienes ese mecanismo claro, se te hace también este segundo objetivo en tu examen fácil. Recuerda, ese primer objetivo, ¿cuál era? Entender las diferencias entre gram positivas y gram negativas. 3 puntos importantes de diferencias entre gram positivas y gram negativas. ¿Quién tiene la pared celular más gruesa? ¿Cómo compensa la que tiene la pared celular más delgada? ¿Qué mecanismo morfológico de la bacteria cuando nuestro cuerpo lo toca, cuando nuestro sistema inmunológico lo toca, genera toda esa respuesta de choque sistémico? Entonces, si nuestro cuerpo en su sistema inmune toca el ácido teicoico, puede hacer choque. Si nuestro cuerpo en su sistema inmunológico toca el lipopolisacárido, puede hacer choque. ¿Qué es el choque al final? Es nuestra propia respuesta, esa vasodilatación, esa mala respuesta a los vasopresores, esa mala respuesta a la infusión de líquidos, es porque nuestro cuerpo está liberando excesivamente citoquinas. Punto importante. Entender ese mecanismo de tinción nos va a ayudar mucho en el examen. Entender los mecanismos genéticos nos va a ayudar mucho en el examen. Entender cuáles son las dos bacterias que generan el mecanismo de ADP, Ribosylation Elongation Factor 2. Pregunta fija de examen, doctores. No lo olvides, ese mecanismo, coloquemos aquí, lo que encerramos en verde es para difteria y pseudomonas. Pregunta de examen. Entonces, no lo olvides que estas dos bacterias influyen en los mecanismos de parar, de afectar los procesos de elongación en la síntesis proteica. Entonces, importante reconocer las infecciones por difteria. Recuerda que las infecciones por difteria vienen en una triada. ¿Cuál es esa triada? Afectaciones o síntomas orofaringeos, miocarditis y membranas o pseudomembranas grises en la inspección oral. Pregunta súper fija de examen.
¿Qué otro mecanismo tiene importante la pseudomonas? Liberación de exotoxina A, y ten eso muy en cuenta porque hay otro germen que también hace liberación de exotoxina A. Entonces es importante tener esos aspectos claros. Ahora, ¿quién o qué otro germen hace liberación de exotoxina A? Entonces nos aparece un punto importante en conjugación con la proteína M. Recuerda quién libera la proteína M, el Streptococcus pyogenes. La proteína M que hace evasión de la fagocitosis a través de un mecanismo que no es el típico. ¿Cuál es el típico? La cápsula. Entonces nos aparece una intersección entre difteria, pseudomonas y Streptococcus pyogenes. ¿Por qué? El Streptococcus pyogenes también libera exotoxina A. Y esa liberación de la exotoxina A por parte del Streptococcus pyogenes, ¿qué causa? El Scarlet Fever. Entonces tenemos intersección entre Scarlet Fever, difteria, pseudomonas, Streptococcus pyogenes, cápsula, proteína M. No te dejes confundir. Ahora, cuando hablamos de todos los mecanismos que elevan a MP y MP cíclico, ¿qué piensas? No lo olvides, doctor. Inmediatamente vas a pensar en relajación muscular o el paciente que tiene una diarrea líquida, llena de agua, no sanguinolenta. Entonces nos aparecen todas esas características de quién nos puede hacer diarreas acuosas. Entonces nos aparece la E. coli enterotóxica. No confundir con E. coli enterohemorrágica, que causa síndrome hemolítico urémico. ¿Por qué? Por la liberación del Shiga-like toxin. Ahora, ¿quién más nos puede hacer esas diarreas acuosas por elevación en los niveles de AMP cíclico y GMP cíclico? Bacillus cereus y el Vibrio cholerae. ¿A qué asociamos normalmente la infección por Bacillus cereus? Al consumo de arroz recalentado. Entonces, si te dicen paciente que compró arroz chino, lo guardó en la nevera, a los días lo sacó, lo recalentó y se lo comió y tiene diarrea acuosa, importante, piensa en Bacillus cereus. Ahora, importante, la taxonomía. Entonces, esto, por favor, apréndanselo, doctores, 2 a 3 semanas antes del examen. No dejen de aprenderse eso. Y cuando te hablan de evasión, doctores, es uno de los mecanismos de virulencia más evaluados dentro del examen. Recuerda que tenemos varios mecanismos de virulencia. Recuerda que podemos hacer mecanismo, o no nosotros, pueden hacer las bacterias mecanismos de infectividad, de expansión a través de 4 mecanismos de virulencia. Entonces hablamos, el más preguntado, evasión. Pero también puede haber opsonización, también puede haber adhesión y también puede haber invasión. ¿Cuál es el más preguntado por el examen? Evasión. ¿Por qué? Porque normalmente está asociado al concepto de cápsula, al concepto de fagocitosis. Cada que te hablen de cápsula, ¿qué vas a pensar? Evasión. Cada que te hablen de cápsula, ¿qué puedes pensar? Infección neurológica. Típicamente hacen meningitis. ¿Quién es la excepción frente a eso? El Streptococcus pyogenes. ¿Cuál es la excepción que usa para hacer evasión de la fagocitosis? La proteína M. Punto importante. ¿A quién más se parece el Streptococcus pyogenes? A la pseudomonas. ¿Por qué? Porque los dos liberan exotoxina A. ¿Qué hace la exotoxina A en el Streptococcus pyogenes? Scarlet Fever. Importante, doctores. Lleven la asociación así. No empiecen a tomar un libro y aprenderse de memoria Streptococcus pyogenes. ¿Qué hace? Pseudomonas, ¿qué hace? Sí, hay que estudiarlo, hay que leerlo, pero trate de hacer esa asociación que es al final lo que va a ser exactamente el examen. Asociarte, confundirte en esa asociación para ver si te dejas confundir. Recuerda que los mecanismos de opsonización están fundamentados en la inmunoglobulina A. No lo olvides, las inmunoglobulinas tienen 2 cadenas pesadas, 2 cadenas livianas, unidas por ¿qué? Enlaces disulfuro. ¿Qué hacen los mecanismos de opsonización? Destruir los enlaces disulfuro para que básicamente las proteínas que están conformando las cadenas de inmunoglobulina se desarmen. Entonces básicamente quedan separadas, y al quedar separadas esa inmunoglobulina no sirve. Entonces típicamente los mecanismos de opsonización afectan sobre todo mucosas.
porque la IgA está mayormente en tracto gastrointestinal y tracto respiratorio. Entonces, si algún germen está haciendo mecanismos de evasión de la opsonización porque tiene proteasas que destruyen las inmunoglobulinas A, piensa que puede causar alguna infección gastrointestinal o alguna infección respiratoria. Ahora, recuerda que los mecanismos de adhesión tienen mucha implicancia en los mecanismos de infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Recuerda que las bacterias tienen unas fimbrias, tienen unos pilus, tienen unos flagelos que les sirven ¿para qué? Para moverse, pero al mismo tiempo les sirven ¿para qué? Para agarrarse a los tejidos. Cuando se agarra al tejido, ya tiene más factibilidad de hacer patogenicidad. Ahora, los mecanismos de invasión, piénsalo mucho en infecciones de piel. Entonces, piénsalo mucho en los temas de erisipela, en los temas de celulitis. ¿Por qué? Porque rompe ciertas proteínas de la piel. ¿A través de qué? Hialuronidasas, colagenasas, fosfolipasas y proteasas. Entonces, romper el tejido para poder infectar. ¿Cuál es el más preguntado en el examen? No lo olviden, doctores, evasión. Importantísimo, cápsula, fagocitosis, proteína M, ténganlo muy claro. Entonces, si tenemos claro esos 5 principios, doctores, te lo aseguro, vas a lograr defenderte en muchas preguntas de tu examen. Entonces, no olvides esos 5 principios súper importantes. Diferencias entre gram positivas y gram negativas. Mecanismos de reproducción genética bacteriana. El mecanismo especial de ADP, Ribosylation Elongation Factor 2. Los mecanismos de incremento de AMP y GMP cíclico. La taxonomía, apréndetela, autor, 2 a 3 semanas antes del examen. Y los mecanismos de virulencia, sobre todo el de vaso. Ten esos 5 principios, doctor, doctora, y se te va a hacer mucho más sencillo. Ahora continuamos recordando todo lo que hablamos a través de la semana. Entonces recuerda que además de ese mecanismo de ADP Ribosylation Elongation Factor 2, teníamos otros mecanismos. Entonces estaba el mecanismo de la eliminación de la adenina de la subunidad ribosomal 60. Entonces recuerda que eso básicamente lo que hace es inhibir la traducción. ¿Quién lo hace? Las diarreas sanguinolentas. Entonces, cada que te puedan mencionar que se elimina la adenina de la subunidad ribosomal 60 o que se bloqueó la traducción en nuestras células, mucho cuidado, porque hay antibióticos que bloquean la traducción en células bacterianas, pero si el bloqueo que se está generando es en nuestras células, en las células eucarióticas, piensa en diarreas con sangre. ¿Y quién hace principalmente diarreas con sangre? Los que producen Shiga. Entonces está la Shigella y está la E. coli enterohemorrágica, IHEC. Entonces la E. coli enterohemorrágica produce Shiga, pero like, se parece. Entonces Shiga-like toxin. En cambio la Shigella es Shiga toxin propiamente dicho. ¿Qué son esos? Diarreas sanguinolentas. Ahora recuerda, están los que inducen elevación de AMP cíclico y GMP cíclico. ¿Qué piensas inmediatamente? O está relajando el músculo liso o tiene una diarrea acuosa. Entonces, estos son diarreas de agua. Coloquémoslo aquí en español. Agua, acuosas. Entonces, unos son diarreas con sangre, otros son diarreas acuosas. ¿Quién hace las diarreas con sangre? Los que bloquean los procesos de traducción proteica. En cambio, los que inducen elevación de AMP y GMP cíclico, diarreas acuosas. ¿Quién nos hace eso? Entonces está el ITEC, que es el E. coli entero tóxico, muy diferente al E. coli entero hemorrágico. Está el Bacillus cereus y está el Vibrio cholerae. Entonces es importante. Ahora, están los que nos hacen ADP ribosylation de las proteínas EI y los que nos hacen ADP ribosylation de las proteínas ES. Al final, quienes aumentan el GMP y el AMP cíclico, lo que están haciendo es ADP ribosylation de las proteínas ES. Recuerda, el que hace ADP ribosylation del factor de elongación 2 son Diphtheria y Pseudomonas. Los que hacen ADP ribosylation de las proteínas GS aumentan AMP y GMP cíclico. Pero los que hacen ADP ribosylation de las proteínas GI es especialmente la Bordetella pertussis. También estuvimos hablando de las neurotoxinas. Entonces recuerda que las neurotoxinas, importante para nuestro examen, Clostridium tétano,
y Clostridium botulinum. Tenemos más Clostridium, tenemos el Perfringens, tenemos el Clostridium difficile, pero causantes de liberación de neurotoxinas, Clostridium tetano y Clostridium botulinum. Como familia de los Clostridium también tenemos el Perfringens y el difficile, pero Perfringens y difficile no hacen liberación de neurotoxinas. Recuerda que el Perfringens puede causar mionecrosis, que es como una celulitis gangrenosa llena de gas, y también puede producir diarreas. Recuerda que el Clostridium difficile puede causar una colitis pseudomembranosa y se complica ¿qué? Megacolon. En cambio, el tétano lo que hace es liberar una neurotoxina como lo hace el Clostridium botulinum. ¿Qué neurotoxina genera el tétano y conlleva qué tipo de afectación? Afectación de glicina y de GABA. ¿Y qué hace eso? Parálisis espástica. En cambio, la afectación con botulinum nos lleva a que se afecte es la acetilcolina, por lo tanto lleva una parálisis flácida. Pregunta de examen: cuando te quieren evaluar botulinum, ¿qué te van a colocar? O un paciente menor de 6 meses o un adulto. En el paciente menor de 6 meses le dieron miel. En el paciente adulto, ¿qué consumió? Comida enlatada. Punto importante. Entonces no olvides esos mecanismos especiales. Punto muy importante dentro del examen. Ahora, es importante que ya empecemos a recordar esos mecanismos de funciones especiales. Recuerda, hay unos mecanismos que conllevan a que identifiquemos de qué germen nos están hablando. En algunos momentos nos pueden dar una descripción que ni idea de qué germen nos habla, pero con identificar el cultivo o la pigmentación ya decimos es este germen. Entonces recuerda que en ese caso estuvimos hablando de la bordetela, estuvimos hablando de la legionela, estuvimos hablando de las neiserias, estuvimos hablando de la influenza, estuvimos hablando del E. coli, como cultivos especiales más importantes, más secundarios, la micobacteria, el criptococo y el PCP, que es típico en pacientes con inmunosupresiones, sobre todo los que están en estadio de SIDA, que es el Pneumocystis jirovensis. Entonces recuerda que esos cultivos especiales nos decía que bordetela, fácil, cada que te hablen del border genow, inmediatamente piensas que eso es cultivo para bordetela. Cuando te hablen de legionela, piensa en el charcoal yeast, entonces nos hablan de charcoal yeast. Entonces recuerda que el charcoal yeast es un cultivo especial que se le pone hierro y cisteína. Entonces te pueden hablar de charcoal yeast o de un cultivo especial preparado en hierro más cisteína. Entonces inmediatamente piensa en legionela. Cuando te hablen de Neisseria, piensa inmediatamente que te pueden hablar del tema de agar de chocolate, pero ese agar de chocolate es especial, se llama el Bayer Martin. Pregunta de examen, es en Neisseria. Ahora, cuando te hablan de influenza, piensa en otro agar de chocolate, entonces también es un agar de chocolate, pero ahora le han adicionado algo, el factor. Estos aspectos, porque identificando esto te puedes dar cuenta de qué bacteria te están hablando. Cuando te hablan de E. coli, ¿qué piensas? En el metálico. Sí, importante. Cuando te hablen de las micobacterias, esto es sencillo, todos nos acordamos de las micobacterias. En nuestros países latinoamericanos es muy frecuente encontrar complicaciones por tuberculosis o pacientes con tuberculosis, entonces que nos hablan del ácido fácil. Cuando nos hablan del criptococo, inmediatamente pensemos en la tinta china. Y cuando nos hablan del PCP, el silver stain. Estos cultivos, doctores especiales, te sacan de muchas preguntas. Tenlos muy en cuenta. Identifica los cultivos especiales. Ahora, identifica también los pigmentos. Entonces, ¿cómo pigmenta la... ¿Cómo pigmenta el Staphylococcus aureus? ¿Cómo pigmenta el Actinomyces israelí? ¿Cómo pigmenta la Klebsiella? Entonces, son puntos importantes. Entonces, recuerda, la Serratia que pigmenta color rojo, no lo olvides. La Pseudomonas, ¿cómo pigmenta? Azul,
verdoso, entonces piensas en blue green, no lo olvides. El Staphylococcus aureus, ¿qué es? Recuerda, aureus en latino y griego significa dorado, entonces básicamente funciona color dorado. La Actinomyces israelí, no lo olvides, la tierra de Israel, ¿cómo es? Amarilla, entonces pigmenta amarillo. Y el Klebsiella es un pigmento o un tipo de cultivo mucoide, no lo olvides. Con que identifiques estas dos características, doctor, doctora, te va a ser más fácil identificar ciertas bacterias. Combina que te has aprendido la taxonomía, has aprendido que un diplococo gram negativo, maltosa positivo es una Neisseria meningitidis, y aparte de eso aprendiste que la Neisseria meningitidis tiene un cultivo especial que es el Teller Mars, lo identificaste de una, sea por la taxonomía o sea por el cultivo especial, lo identificas de una. Te hablan básicamente que es un cultivo tipo Bordetella de un gram negativo coco, entonces tú dices inmediatamente eso es bordetella, no tengo cómo perderme. Me dicen que es un paciente borracho, que continuamente mantiene alcoholizado, que ahora tiene una neumonía y tiene un esputo tipo Currangeli y además el cultivo se ve mucoide. Entonces tú dices, ok, mucoide, borracho, broncoaspirado, eso es una Klebsiella. Tú dices, es un paciente diabético que ahorita está haciendo una infección y básicamente te dice que el pigmento de la coloración de su cultivo es blue green. Tú dices, ok, ese paciente tiene un pie diabético infectado con pseudomonas. Por eso se hace tan importante tener claro esto. Te dicen es un paciente con un diplococo gram negativo, maltosa negativo, que está haciendo una descarga uretral. Entonces tú dices, por taxonomía me la aprendí, no me recuerdo o no me dice el examen el pigmento, pero me está diciendo que es un diplococo gram negativo, maltosa negativo, y la clínica dice que es una descarga uretral gruesa con antecedentes de múltiples compañeros sexuales. Entonces yo me voy y digo por la clínica, así no me esté diciendo el tipo de cultivo es Neisseria. Aparte de eso me está diciendo la taxonomía, gram negativo, diplococo, maltosa negativo. Entonces, por favor, complementa esto aprendiéndote la taxonomía. Entonces toma bastante importancia esos aspectos porque el examen tiende a ser muy puntual en ese tipo de preguntas, por taxonomía o por cultivos. Importante. Ahora tratemos de hablar de puntualidades específicas de cada germen. Entonces empecemos con el estafilococo. Entonces recuerda, a través de la semana, los staph. Estuvimos hablando de estafilococo, el más importante, el estafilococo aureus, pero también tenemos epidermiditis saprofítica. Recuerda que el estafilococo aureus tiene una importancia. El estafilococo aureus tiene unas proyecciones que se denominan como proteína A. Entonces, estos son proteínas A. Esas proyecciones están apoyadas ¿por quién? Por una cápsula. Entonces, el estafilococo aureus se encierra en una cápsula. No lo olvides, doctores. Cada que te hablan de cápsula, ¿en qué piensas? Evasión de la fagocitosis. No me canso de repetirles lo mismo porque es una de las cosas que más te van a evaluar en bacteriología. Entonces, proteína A junto con la cápsula le ayuda al estafilococo aureus a que evada fagocitosis. Entonces, si evadimos fagocitosis, básicamente, o más que nosotros, la bacteria, si la bacteria va de fagocitosis, va a permitir que tenga mayor capacidad infectiva. Pero recuerda que el estafilococo aureus, además de eso, libera beta-lactamasas. Entonces aquí tienen las beta-lactamasas. Además de eso, libera, súper pregunta de examen, enterotoxinas preformadas. Recuerda, o el paciente puede sentir los síntomas de que está infectado con algo, pero en realidad no es una infección, es una contaminación de la enterotoxina del estafilococo aureus en los alimentos. No es el estafilococo aureus dentro del alimento, fue una enterotoxina preformada que liberó el estafilococo aureus en esa comida. Y obviamente la respuesta que tiene nuestro cuerpo es querer eliminarla. Al paciente le da un vómito súbito, constante pero autolimitado, normalmente a 24 a 48 horas. Entonces, si te hablan de un paciente que se fue a un picnic, llevó los hot dogs, llevó los perritos calientes, llevó hamburguesa, llevó tomate, llevó mayonesa, lechuga, y al rato ese paciente te hace
vómito, piensa en eso. O te habla de un paciente que tiene un forúnculo, tiene una infección encapsulada en la piel y es un chef, preparó y toda esa gente que se comió su comida le dio vómito, piensa que ese forúnculo estaba con Staphylococcus aureus y el Staphylococcus aureus liberó la enterotoxina preformada en la comida, mas no es el Staphylococcus aureus dentro de la comida. Punto importante. Entonces, esas enterotoxinas muy asociadas a temas de pigmento. Punto importante. Ahora, recuerda que también el Staphylococcus aureus libera exfalotoxinas y esas exfalotoxinas que producen el síndrome de piel escaldada. Recuerda que el Staphylococcus aureus también libera la toxina tipo 1 del choque tóxico y aquí está asociado eso a los superantígenos. ¿Y en dónde más encontramos superantígenos? En algo que no es bacteriano, en las mujeres que usan tampones. Si te hablan de una mujer que llega al servicio de urgencias hipotensa, que no responde a los vasopresores, no responde a la infusión de líquidos, y el novio te dice, estábamos viendo una película y de un momento a otro mi novia, mi esposa, mi hermana, lo que sea, cayó, y van y revisan la vagina y encuentran un tapón, lo retiran y la paciente empieza a responder e incluso sale del estado de choque, piensa en un superantígeno por tampones. Eso puede darse en tampones vaginales o en tampones nasales. Importante. Entonces, cuando hablamos de Staphylococcus aureus, que es un germen catalasa positivo, coagulasa positivo, no lo olvides, apréndete la taxonomía. Importante, cápsula, proteína A, beta-lactamasas, enterotoxinas, exfalotoxinas y la toxina de liberación tipo 1 que causa el síndrome del choque tóxico. ¿Dónde encontramos eso? En los superantígenos. ¿En dónde más encontramos superantígenos? En los tampones. ¿Qué tipo de infecciones puede causar el Staphylococcus aureus? Entonces recuerda, el Staphylococcus aureus puede causar impétigo, celulitis, abscesos, artritis sépticas, endocarditis, osteomielitis, pero punto importante para el Step 1, entender esas liberaciones y cómo evade la fagocitosis el estafilococo. Recuerda que tenemos entonces dentro de los estafilococos el aureus, tenemos el epidermidis y tenemos el saprophyticus. Puntualidades. Recuerda que el epidermidis es parte de la flora normal de nuestra piel, pero así mismo como está en la piel, si le colocamos un catéter central al paciente, si le colocamos una línea arterial, si le colocamos una sonda vesical, pues eso de la piel se puede meter por el catéter, entonces está asociado a infecciones por accesos. Entonces, no abscesos, sino accesos, es decir, un acceso venoso, un acceso arterial, un acceso central, un acceso urinario, porque conforma algo que se denomina los biofilms. Punto importante. Ahora recuerda que el saprophyticus está asociado a infecciones del tracto urinario. ¿Cuál es el más asociado a infecciones del tracto urinario? El E. coli. Recuerda que el E. coli tiene pilus y tiene cápsula. El pilus causa la facilidad de hacer infecciones urinarias. La cápsula, facilidad de hacer meningitis. Pero si no es E. coli, puede ser Klebsiella. Si no es Klebsiella, puedes pensar en Proteus. Si no es Proteus, puedes pensar en Saprophyticus. Ahora recordemos los estreptococos. Entonces recuerda, cuando estuvimos hablando de los strep, que son los estreptococos, básicamente nos aparecía el Biógenes, el Agalactiae, el Pneumoniae, el Viridans, el Enterococcus fecalis, pero puntualidades. El más importante desde el concepto académico, Biógenes. Entonces recuerda, el Biógenes, representémoslo aquí, hace algo que siempre lo pregunta el examen, que proyecta la proteína M. ¿Qué tiene esa proteína M? Tiene un epítope, tiene una superficie que parece a la membrana celular humana. Entonces, cuando los anticuerpos vienen a atacar y dicen, efectivamente, yo sé que eso es algo extraño, pero para poder atacar tienen que reconocer. Y cuando reconocen dicen, pero es que esto se parece a la membrana celular humana. Se parece a nuestro antígeno histocompatibilidad, se parece a las membranas de nuestras células, no lo ataquemos. ¿Qué hizo? Evadido los procesos de fagocitosis, pero a través de un mecanismo alterno, que no es la cápsula, sino es la producción y proyección de la proteína M. Pregunta de examen.
Normalmente la evasión de la fagocitosis, ¿cómo se da? Por cápsula. Pero si tiene proteína M, también. ¿Quién tiene la proteína M? El piógeno. Pero resulta que el piógenes también libera hialuroniasas y colagenasas, ¿y eso qué causa? Erisipela. También puede causar incluso fascitis necrotizante. ¿Quién está más asociado a la fascitis necrotizante? El Clostridium perfectus, cuando está en piel. Ahora, ¿qué hace el piógenes que se parece a la pseudomona? Pregunta de examen. ¿Qué hace el piógenes que se parece a la pseudomona? ¿Qué hace la pseudomona que se parece a la difteria? Entonces no lo olvides, siempre piensa, difteria, pseudomona, piógenes. El piógenes que libera exotoxina A. ¿Quién más libera exotoxina A? La pseudomona. ¿A quién se parece la pseudomona? A la difteria, pero no por la exotoxina A, sino por el ADP Ribosylation Elongation Factor 2. Entonces ten en cuenta eso. Cada que te hablen de pseudomona, piensa, me quieren confundir con difteria, me quieren confundir con piógenes. ¿Cuál es la diferencia? Que piógenes también tiene exotoxina A, pero la exotoxina A en el piógenes produce el scarlet fever. En cambio, en la pseudomona no produce scarlet fever. Pero me podrán querer confundir entre difteria. ¿Cuál es la diferencia? Los dos, primero, producen ADP Ribosylation Elongation Factor, pero ese proceso en la difteria se ve manifestado en la miocarditis, en las pseudomembranas grises y en las afectaciones de la orofaringe. Punto importante. No lo olviden. Otro punto de los streptococos. Entonces nos aparecía el streptococo agalactiae. Entonces recuerda que el agalactiae básicamente es parte de la flora normal de la vagina de la mujer. Pero ¿en dónde se vuelve riesgoso? En los embarazos. Entonces, si una mamá está en embarazo y tiene sobrepoblación del streptococo agalactiae, ¿qué puede producir? Sepsis neonatal. ¿Y qué pasa si un bebé tiene sepsis neonatal por agalactiae? Una alta probabilidad de muerte. Por esa razón, en el embarazo, frente a un test de screening positivo para agalactiae que se hace en la mamá, se le da ampicilina. Además, ¿qué protege al bebé de que no esté infectado con agalactiae en esa bolsa donde vive? ¿Qué pasa si esas bolsas se rompen? Hay ruptura prematura de membranas mayor de 18 horas, que es ruptura prematura prolongada. Entonces se da ampicilina. ¿En dónde toma importancia el streptococo agalactiae? En el embarazo. Entonces, embarazo con mamá positiva para streptococo agalactiae, dale ampicilina. Ruptura prematura de membranas prolongada, dale ampicilina. Fiebre intraparto, dale ampicilina. Importante. También nos aparecía el streptococo neumonía. Entonces, como su nombre lo dice, neumonía. Puede producir neumonía. Pero recuerda que aparte de las neumonías, debido a la presencia de su cápsula, puede causar meningitis. Entonces aparece algo extraño, se llama neumonía pero hace meningitis. Es decir, se llama que hace neumonía pero te hace meningitis. ¿Por qué? Porque tiene cápsula. Al evadir la fagocitosis puede infectar el sistema nervioso central. Pero recuerda que aparte de eso te hace neumonías, otitis, sinusitis, etcétera, etcétera. Aparte de tener cápsula del streptococo neumonía, ¿qué hace? Clivaje de la IgA. Entonces, ¿eso qué mecanismo de virulencia es? Opsonización. Punto importante. Recuerda que también estuvimos hablando dos puntualidades del viridans. Coloquémoslo aquí, viridans, que también es un streptococo, y estuvimos hablando del bovis. ¿Qué te va a preguntar el examen de esos dos términos? Asociación, netamente es asociación. Vas a pensar en dos cosas puntuales. Viridans piensa en trabajo dental. En bovis piensa en cáncer de colon. Si te quieren describir que un paciente te hace un soplo después, un soplo cardíaco, te hace un soplo cardíaco después de que el paciente ha tenido algún trabajo dental, piensa inmediatamente en streptococcus viridans. Si el paciente tiene algún tipo de cáncer de colon, piensa que te puede hacer infecciones por streptococcus bovis. Pregunta súper fija de examen y sencilla. Trabajo dental en paciente con caries sin profilaxis que después te hace valvulopatía, streptococcus viridans. Punto importante. Recordemos ahora las neiserias.
Entonces recuerda cuando estuvimos hablando de las Neisseria, básicamente lo pensábamos en dos grupos importantes, las Neiserias meningitis y las Neiserias gonorrea. ¿Cuál es la típica descripción? Es un diplococo intracelular gram negativo. ¿Qué los diferencia? La maltosa, o es maltosa positivo o es maltosa negativo. Vuelvo y te digo, apréndete la taxonomía 2 a 3 semanas antes del examen. Entonces, esto es un diplococo intracelular gram negativo. ¿Qué los diferencia? La maltosa. Ahora, si es una Neisseria, ¿cuál es el cultivo especial que vamos a usar para la Neisseria? No lo olvides, el agar de chocolate tipo Taylor Martin. Entonces, no lo olvides, Neisseria necesita cultivo especial. Ahora, la Neisseria meningitis que produce, como su nombre lo dice, meningitis, pero hay una puntualidad importante en el examen. Estos pacientes te hacen insuficiencia adrenal y ese signo tiene un nombre raro, se llama el Waterhouse-Friderichsen. No sé si lo pronuncié bien. Waterhouse-Friderichsen. Es un síndrome en el cual el paciente se afecta las glándulas adrenales. Al afectar las glándulas adrenales se cae la producción de cortisol. Si se cae la producción de cortisol, no hay cómo subir la presión arterial, no hay cómo subir el azúcar en sangre. Esos pacientes se mueren, una alta mortalidad. Entonces, cada que te hablen de Neisseria meningitis, piensa en estados de hipotensión refractaria y coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo se llama eso? El síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Busquen bien cómo se pronuncia exactamente. El paciente, ¿cómo se ve clínicamente? Además de la meningitis y además de la insuficiencia adrenal, te va a decir que te hace un rash generalizado. Punto importante. ¿Qué hay que hacer en esos pacientes? Ceftriaxona. ¿Qué se le da a los pacientes que han estado en contacto? Rifampicina. Neisseria gonorrea. Entonces, también diplococo intracelular gram negativo que se diferencia entre la meningitis a través de la exposición a la maltosa. Pero recuerda que este es más un STD, una Sexual Transmitted Disease, una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, como afecta más el tracto urinario, el tracto reproductivo, ¿qué hace? A través de los pili. En cambio, como este afectó el sistema nervioso, ¿qué lo hace? Más a través de la evasión de la fagocitosis, cápsula. Entonces, mira que ya se hace más sencillo. Ahora, ¿qué sucede? Esa Neisseria gonorrea, recuerda que es la regla de los dos. Cada que tenga Neisseria gonorrea, trato 2 gérmenes. Cada que tenga Neisseria gonorrea, trato 2 pacientes. Al paciente infectado y a su pareja, o si tiene varios, a sus parejas. ¿Cuál es el otro germen que debo tratar? Clamidia. Entonces, ¿qué le doy a este paciente? Ceftriaxona para la gonorrea, pero le doy acitromicina o doxiciclina. Como complicaciones que puede llevar la gonorrea, entonces se asciende en la mujer cervicitis y enfermedad pélvica inflamatoria. Si se disemina en el hombre, artritis reactiva, artritis séptica. Si el bebé nace en un canal vaginal infectado con gonorrea, ceguera neonatal. Importante. También estuvimos hablando de la moraxela, poco preguntada, moraxela. Y estuvimos hablando del hemófilo. Inicialmente, estos dos, que fueron Neisseria meningitis y Neisseria gonorrea, hacen parte de los cocos gram negativos. La moraxela y el Haemophilus también hacen parte de los cocos gram negativos. Importancias. Recuerda el Haemophilus que estuvimos hablando. Recuerda que el Haemophilus influenza básicamente se tiene que tomar en un agar de chocolate con adición del factor 15. Si no, no lo vemos. Si no hacemos ese cultivo especial, no lo vemos. Y recuerda que la moraxela puede causar neumonía, sinusitis, otitis media, y normalmente a todos estos que son cocos gram negativos los podemos tratar ¿con qué? Con ceftriaxona. Entonces, ceftriaxona funciona muy bien para los cocos gram negativos. No lo olvides, pregunta de examen, Neisseria meningitis, Neisseria gonorrea. Son puntos importantes. Ahora recordemos esos bacilos gram negativos. Recuerda que entre esos bacilos gram negativos, punto importante, siempre busca asociaciones, coloquémoslo aquí. Bacilos gram gram
negativos. Entonces recuerda, cada que hablamos de bacilos gram negativos, inmediatamente que pensamos infecciones del tracto urinario. ¿Cuál es la infección del tracto urinario o el germen causante de infecciones del tracto urinario más frecuente? E. coli. ¿En cuál podemos pensar? También podemos pensar en Klebsiella. Pero cuando piensas en Klebsiella, ¿en qué piensas? También en borrachos, en pacientes postrados. También podemos pensar en Proteus. Pero cuando piensas en Proteus, también piensas en ¿qué? En cálculos. También podemos pensar en Pseudomonas. Pero cuando piensas en Pseudomonas, también piensas en ¿qué? En pacientes quemados, en pacientes diabéticos, en neumonías nosocomiales, en foliculitis, en fibrosis quística. Entonces, trata de asociar. Pero resulta que los bacilos gram negativos son los principales causantes de infección del tracto urinario. Entonces, memoriza esto, no memorices lo demás. Infección del tracto urinario, bacilos gram negativos. Y automáticamente se te viene E. coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Entonces recuerda que el E. coli tiene dos mecanismos, o la cápsula o los pili. Si es la cápsula que produce, entonces meningitis. ¿Y meningitis en qué? En los pacientes menores de 6 meses. Group B strep, E. coli y listeria son las causas más frecuentes de meningitis en los pacientes neonatos, menores de 6 meses. Pero si es por pili, ¿qué nos hace? Infección del tracto urinario. La Klebsiella, ¿qué nos puede hacer? Infección del tracto urinario, pero también que asocias inmediatamente, pregunta de examen, pacientes alcohólicos. Ese paciente alcohólico que ya está borracho, ya no da, no coordina, se cayó, se desmayó, perdió la conciencia, ¿qué puede hacer? Broncoaspiración. ¿Y qué tenemos en nuestra boca? Tenemos gérmenes, y esos gérmenes, mucho más en un paciente alcohólico que probablemente tiene menos cuidado dental, menos visitas al odontólogo, tiene peptococos, tiene viridans, tiene Klebsiella, broncoaspira eso y ¿qué causa? Neumonía. ¿Y qué pasa en un paciente que está alcoholizado? Menor control neurológico, menor control de lo que va para el sistema gastrointestinal o para el sistema respiratorio, se broncoaspira. ¿Quién más se puede broncoaspirar? Pacientes con daños neurológicos, pacientes postrados, pacientes que tienen pérdida del control de la deglución. Entonces, estos pacientes, ¿cuál es la típica descripción que te hace el examen? Te hace un sputo currant jelly. Típica descripción del examen. ¿Y cuál es el cultivo que ve en los pacientes que tienen Klebsiella? No lo olvides, un blood agar mucoide. Importante, entonces ve conectando. Te dicen la clínica, lo conectas, paciente alcohólico. Te dicen la taxonomía, lo conectas. Te dicen el pigmento, lo conectas. Te dicen el cultivo especial, lo conectas. Importante. No lo olvides que la típica palabra que usa el examen es un esputo tipo Currangeli. Te dicen eso, no mires nada, vete a buscar por Klebsiella. Es una de las formas de ganar tiempo en el examen. Ves una palabra clave, el buzzword, la palabra que es el keyword. Inmediatamente dices, la vi, esto no lo pronuncia en ninguna otra patología, vete a responder lo que es. Importante. Cuando te hablen de Proteus, recuerda, Proteus es causante de infecciones del tracto urinario, pero típicamente algo que se denomina los Stackhorn. ¿Qué hacen estos pacientes? Unos cálculos gigantes, no lo olvides. Y cuando te hablan de Pseudomonas, no lo olvides, todo ese tema de la taxonomía, es una oxidasa positivo, un aerobio estricto. En el cultivo, ¿cómo se ve? No lo olvides, blue-green. Ese pigmento de la Pseudomonas es blue-green. Entonces te hablan que un paciente con diabetes, mal control, que tiene infección en su piel, le hacen un cultivo, encuentran un germen oxidasa positivo, aerobio estricto, la pigmentación se ve blue-green, está diciendo normalmente eso es una pseudomonas. Importante, pero no olvides que la pseudomonas puede causar neumonías nosocomiales, infecciones en quemados, otitis media, sobre todo en pacientes que entran a piscina. Y típicamente te va a hablar de la foliculitis de los pacientes que han estado en zonas húmedas. Entonces te habla del hot top folliculitis, no lo olvides. Un paciente inmunocompetente que estuvo en zonas de recreación húmeda y que ahorita te hace foliculitis, eso es por pseudomonas. Importante en Pseudomonas, pensar en los fármacos, los antibióticos antipseudomónicos, no lo olvides, el cefepime, el piptazo, que es la piperacina tazobactam, los carbapenems,
y los monobatámicos como el Astreonam. Importante, doctores, tener eso claro. Cada que te hablen de bacilos gram-negativos, ¿qué piensas? Infecciones del tracto urinario, pero no como únicas cosas que causan patología. Recuerda, E. coli, infección urinaria, pero también meningitis. Klebsiella, infección urinaria, pero también ¿qué? Neumonía. Proteus, infección urinaria, pero también ¿qué? Cálculos. Pseudomonas, también infección urinaria, pero también ¿qué? Neumonías, infecciones en quemados, pie diabético, el Hoptop folliculitis, la otitis media, las infecciones asociadas a catéter, etcétera, etcétera. Importantísimo, doctores. Ahora recordemos las diarreas. Entonces recuerda cuando estuvimos hablando de diarreas, básicamente las clasificamos en dos. Las diarreas que vienen con sangre y las diarreas que vienen sin sangre, pero son acuosas. Entonces, diarreas acuosas, diarreas sanguinolentas. Recuerda que entre las diarreas con sangre estuvimos hablando inicialmente en este repaso también de la Shigella, de la E. coli enterohemorrágica, también hablamos de la Yersinia y también hablamos del Campylobacter jejuni. Recuerda cuando hablamos de las diarreas acuosas, hace como una intersección entre los dos. Salmonella se puede presentar con sanguinolenta u acuosa, el E. coli enterotóxico y el Vibrio cólera. Entonces tenemos esas de importancia. ¿Qué tenemos que tener de importancia para el examen de la Shigella? No lo olvides, de transmisión fecal oral. Necesita una alta inoculación o una baja inoculación para generar el proceso infeccioso, entonces recuerda, baja inoculación. Y el punto importante es que produce una Shiga-like toxin, y eso puede llevar al síndrome hemolítico urémico. ¿Quién más puede llevar al síndrome hemolítico urémico? La E. coli enterohemorrágica, específicamente ¿qué serotipo? El O157H7, que produce una Shiga-like. Se parece al de la Shiga, pero no es la Shiga tóxica. Yersinia necesita una alta o baja inoculación, entonces esta sí necesita alta inoculación para poder causar infección. ¿A qué se asocia? A las heces de las mascotas, al consumo de carne de cerdo y genera algo que parece la pseudoapendicitis. Campylobacter jejuni, pregunta súper fija de examen. Entonces, Campylobacter jejuni siempre te lo van a asociar a Guillain-Barré. Entonces te dicen paciente con diarrea, ¿qué días después? Diarrea sanguinolenta, ¿qué días después te empieza a hacer? Básicamente una neuropatía ascendente, piensa inmediatamente en Campylobacter jejuni. Recuerda, ¿cuál es la asociación más importante para Salmonella? Osteomielitis en pacientes con ¿qué? Con sickle cell anemia, anemia de células falciformes. ¿En dónde puedes encontrar la Salmonella? Pacientes que consumen huevo crudo, o pacientes que tratan mucho con aves, o pacientes que tienen contacto con reptiles, sobre todo tortugas. Importante. E. coli enterotóxico. Entonces recuerda, ¿qué hace? Aumenta los niveles de AMP cíclico, EMP cíclico. Punto importante. Todo lo que aumente AMP cíclico y GMP cíclico, ¿qué hace? Diarreas acuosas. Y sobre todo, causante de la diarrea del viajero. Cuando te hablan de vibrio cólera, es una diarrea autolimitada, es acuosa, pero es grumosa al tiempo, es decir, se siente como pedazos. No creo que alguien lo vaya a tocar, pero se observa como partes que están un poco grumosas y otras muy limpias. Importante. Recordemos las zoonosis. Entonces, zoonosis. Recuerda que cuando hablamos de la zoonosis, básicamente pensamos en animales que son vectores para que nos transmitan infecciones. Entonces, en ese caso hablamos de la Yersinia pestis, hablamos de la Francisella tularensis, hablamos también de la Brucella, y hablamos también de la Pasteurella y la Bartonella. Entonces, Pasteurella y Bartonella. ¿Qué sucede? Recuerda que la Yersinia pestis, a pesar de que tenemos la idea de las ratas, no son las ratas quien nos contamina, sino que las ratas tienen las pulgas y las pulgas son las que tienen el germen que nos contamina. Entonces recuerda, no es la rata, es
básicamente la pulga que tiene la rata. Entonces, básicamente, esto puede estar asociado a dos situaciones. La plaga bubónica, y se llama así porque causa un bubo en la piel, o también está asociado a bioterrorismo. Punto importante. ¿Con qué lo tratamos? Con entamicina. La Francisella tularensis pasa lo mismo. No es el conejo, es la pulga que está en el conejo. Entonces es importante. Recuerda que ese proceso de infección por la Francisella tularensis que genera una úlcera, y esa úlcera inflama los nodos linfáticos. Brucela, entonces recuerda que la brucela, entonces aquí también pulga. La brucela, entonces recuerda que la brucela básicamente es leche sin pasteurizar. Pero ¿de dónde viene la leche? De la vaca, por eso la tomamos como una zoonosis. Entonces esto es leche sin pasteurizar. La pasteurela, entonces cada que te hablen de pasteurela, las zoonosis son poco preguntadas. Que tenlas en cuenta. Cuando te hablen de pasteurela, piensa inmediatamente en el gato. Entonces, pasteurela está dado por la mordida del gato, el cat bite fever. En cambio, la bartonela está dada por el arañazo del gato, el cat scratch fever. Entonces, una es porque lo muerde, el otro es porque lo aruña. Entonces, la pasteurela puede estar dada por el gato, pero puede estar dada por la mordedura de cualquier mascota en general. Recordemos ahora las espiroquetas. Entonces recuerda, cuando hablamos de espiroquetas, básicamente estamos hablando de sífilis, de Lyme y de la parte de que es transmitida por la orina de las ratas, que es la leptospirosis. Pero importantísimo para el examen, sífilis. Entonces recuerda que la sífilis la clasificamos en 4 estadios. Entonces tenemos sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis latente y sífilis terciaria. ¿Cuál es la característica de la sífilis primaria? No lo olvides, es una úlcera. Y esa úlcera, básicamente, es una úlcera no dolorosa. ¿Qué es lo que duele? El nodo linfático. ¿Cómo la diagnosticamos? Con campo oscuro. Importante. ¿Qué le hacemos al paciente? Le damos penicilina, dosis única intramuscular. Empieza a evolucionar y se va a la sífilis secundaria. ¿Cuál es la característica de la sífilis secundaria? Ya no es la úlcera, ya es un rash. Entonces nos aparece la mnemotecnia Kawasaki-Kars. ¿Cuáles son los rash que se presentan en palmas y plantas de los pies? Kawasaki, Coxsackie virus A, Rickettsia y sífilis. No lo olvides. Entonces sífilis hace un rash que afecta, que incluye palmas y plantas. ¿Cómo lo diagnosticamos? Ya no es el dark field, ya no es el campo oscuro. Lo que le vamos a hacer ahorita es al paciente un screening con RPR o VDRL. ¿Quién hace cruce de VDRL? Los pacientes que tienen lupus. Paciente con lupus te puede hacer un VDRL positivo sin tener sífilis. Ahora, el punto importante es que si el paciente básicamente tiene un VDL positivo y RPR positivo, ¿qué podemos hacer? Confirmarlo con FTA Absol. Punto importante. Ahora, ¿qué sucede? Básicamente, en estos pacientes podemos tratarlos igual. Penicilina, dosis única intramuscular. Aquí se define una sífilis latente. Es una sífilis que no muestra síntomas, pero podemos tener el precedente que pasó por una úlcera y por rash. Entonces se clasifica en dos, sífilis temprana y sífilis tardía. A la sífilis temprana le vamos a hacer lo mismo, penicilina, dosis única intramuscular. Pero a la sífilis latente tardía ya le vamos a dar penicilina una dosis cada semana por 3 semanas. Y si ya pasa a sífilis terciaria, recuerda, ¿cuál es la característica? El granuloma. Entonces, ¿cuál es la característica de la sífilis primaria? Úlcera. De la secundaria, rash. De la latente, ausencia de síntomas. Y de la terciaria, el granuloma. Pero recuerda que ese granuloma se puede presentar en la aorta o a nivel cerebral. Si se presenta el granuloma en la aorta, ¿qué hace? Disección de aorta. Si se presenta en la parte neurológica, no en el cerebro, sino en la médula, ¿qué te va a hacer? El tabes dorsal. Entonces se presenta todo este tema de las columnas posteriores y te puede asociar también a la pupila de Alkin Robertson.
Importante. ¿Cómo diagnosticamos ya esa sífilis terciaria? En líquido cefalorraquídeo. Encontramos anticuerpos en líquido cefalorraquídeo. Ya no le vamos a dar la penicilina intramuscular, ya la ponemos penicilina endovenosa cada 4 horas. ¿Por cuántos días? Entre 7 a 10 días. Entonces, importante, desde el punto de vista de espiroqueta, sífilis, es súper pregunta de examen. Entonces, recuerda, la sífilis la clasificas en 4 estadios: primaria, secundaria, latente y terciaria. Importante. ¿En dónde aparece el tabes dorsal? ¿En dónde aparecen las pupilas de Argyll-Robertson? ¿En dónde aparece el tema de la disección de aorta? En la sífilis terciaria. ¿Qué otra espiroqueta es importante? Entonces nos viene la enfermedad de Lyme. Recuerda que la enfermedad de Lyme es como el dengue en versión americana. Pero ¿por qué se llama Lyme? Por la Lyme City, la ciudad de Lyme. ¿A dónde está? En el noreste de Estados Unidos, por allá por Connecticut, New England. Entonces toma importancia la ubicación geográfica que te describe el examen. Si te habla del noreste de Estados Unidos, piensa en la posibilidad de Lyme. Además de la ubicación geográfica, entonces posición geográfica, a eso súmale que el paciente le gusta hacer hiking. Piensa que al paciente le gusta hacer acampar en el bosque. Entonces, si te habla del noreste, de un paciente que le encanta la vida en las montañas, le encanta hacer hiking, le encanta estar en el bosque, le encanta acampar en el bosque, y ahora el paciente te consulta con aparentes síntomas gripales, un rash con aparente eritema multiforme, fiebre, artralgia, malestar general, empieza a pensar que te están evaluando enfermedad de Lyme. ¿Quién transmite o quién causa esa enfermedad? Entonces, básicamente la Borrelia burgdorferi a través del ixodes. Punto importante. Entonces, recuerda, la enfermedad de Lyme se clasifica o se divide en 3 etapas, en 3 fases. Esa primera fase son los síntomas gripales. El paciente te hace rash, el paciente te hace fiebre, el paciente te hace malestar general, artralgias, etcétera, etcétera. Son síntomas muy generalizados. Pero hay algo importante. Ese rash lo hacen eritema multiforme. ¿Qué es un eritema multiforme? Una lesión tipo Target. Entonces, si tú ves una lesión como de este aspecto, pongámoslo porque es más rojo, como en este aspecto, que tiene un centro que blanquea cuando lo tocas, piensa en el eritema multiforme. Eso es lesión tipo Target. Y aparte eso te está diciendo que viene del noreste de Estados Unidos, que al paciente le gusta hacer montañismo, que al paciente le gusta acampar en el bosque, y que días después empezó con esa sensación de malestar general y te habla de eritema multiforme, lesión tipo Target. Eso es enfermedad de Lyme en la primera fase. Pero resulta que después puede empezar a hacer una bacteriemia y se disemina ¿de dónde? A los nervios. ¿A qué nervios específicamente te va a dar el examen? A 3 puntos anatómicos nerviosos. Nervios faciales, entonces te hace la parálisis de Bell. Nervios en el sistema nervioso central te hace meningitis. Y nervios en el corazón te hace bloqueos cardíacos. Entonces, si te hablan de un paciente que estuvo en el noreste de Estados Unidos, Connecticut, New England, la ciudad de Lyme, y que ahora el paciente tiene un bloqueo cardíaco y tiene una parálisis de Bell, y te dice que le gusta hacer montañismo, que le gusta acampar en el bosque, piensa que está en la segunda fase de la enfermedad de Lyme. Y la tercera fase, que es una diseminación articular. Punto importante. Entonces no lo olvides. Cada que te hablen de espiroquetas, piensa muy seguramente que te van a evaluar enfermedad de Lyme o te van a evaluar sífilis. Leptospira poco evaluado, normalmente el leptospira son 2 fases, casi el 90 al 95% de los pacientes quedan en la fase 1, que es una fase autolimitada, que básicamente hace síntomas parecidos a la fase 1 de Lyme. Fiebre, rash, malestar, incluso puede hacer sensación de síntomas gripales y ni se da cuenta que tuvo leptospira. Entre un 2 a un 5% de los pacientes con leptospira pasan a la fase 2, que es una fase de ataque inmune que hace un fallo orgánico multisistémico, sobre todo el hígado. Por eso los pacientes se ponen histéricos y hacen el síndrome de Weiss. No es muy preguntado. Importante, enfermedad de Lyme y sífilis. Ahora recordemos los parásitos intracelulares obligados.
coloquemos aquí parásitos intracelulares obligados. Dentro de esos parásitos intracelulares obligados nos aparece la clamidia, aparece la rickettsia y nos aparece el tifus. Entonces, poco preguntado, el que más te pueden preguntar en este es clamidia. Entonces, básicamente la clamidia puede causar varios tipos de presentaciones. Puede causar el tracoma, nos puede causar la foliculitis aguda o nos puede causar síntomas urogenitales que básicamente se expresan en el linfogranuloma venéreo. Entonces, no lo olvides, cuando nos hablen de clamidia, tracoma, foliculitis aguda o linfogranuloma venéreo. Básicamente, el tracoma causa en los niños africanos ceguera, entonces se llama la patología ABC, African Blindness Children. Básicamente hace ceguera en los niños africanos, nunca lo preguntan. Piensa que básicamente es como un dato adicional. La foliculitis aguda generalmente genera afectación en las pestañas, poco preguntado. En cambio, el linfogranuloma venéreo sí te lo pueden preguntar. ¿Qué hace el linfogranuloma venéreo? Algo parecido que se ve en la sífilis. Es una úlcera no dolorosa. Entonces es una úlcera sin dolor, pero el nodo linfático sí duele. Punto importante. La rickettsia es la causante del Rocky Mountain Fever o la fiebre de las montañas rocosas. ¿Cómo se ve este paciente? Esto tiende a confundirse entre Lyme y entre leptospira. ¿Por qué? Los tres pacientes, tanto Lyme como leptospira, como el Rocky Mountain Fever, los tres te hacen dolor de cabeza, rash, malestar general, fiebre, artralgias. ¿Qué parece esos síntomas gripales? Pareciera que el paciente estuviese resfriado. ¿Qué es lo que te diferencia? La posición geográfica. El paciente de Lyme, ¿dónde estuvo? En el noreste de Estados Unidos. El paciente con rickettsia más el Rocky Mountain Fever hacia los lados de la parte de Colorado, Arizona y todo eso. Punto importante. El tifus, muy poco preguntado. Dos puntos importantes en tifus. Hay tifus endémico y hay tifus epidémico. El más grave, el más severo es el tifus epidémico, normalmente transmitido por los piojos. El tifus endémico lo transmiten las pulgas de las ratas. Muy diferente hablar de tifus epidémico, tifus endémico y salmonella típica. Son muy diferentes. Entonces no lo olvides, parásitos intracelulares obligados, hablamos de clamidia, rickettsia y tifus. Punto importante. Ahora, esos gram positivos formadores de esporas, encontramos el anthrax, el bacillus cereus y el clostridium. Y él toma importancia sobre todo el clostridium, pero recordemos el anthrax. Cuando hablamos de anthrax, piensa en dos cosas: o causa lesión en la piel o causa lesión pulmonar. Si causa lesión en la piel, ¿en quién pensamos? En los postal workers, en los trabajadores postales. Si causa una infección pulmonar, pensamos en bioterrorismo. Entonces, básicamente, recuerda que el anthrax se adhiere mucho a las superficies de papel, por eso lo asocian a los carteros o a los mensajeros que están repartiendo las cartas. ¿Qué hace? Básicamente una lesión cutánea que se ve con centro necrótico. Esa misma necrosis la puede hacer a nivel pulmonar si la diseminación es pulmonar. El problema es que la necrosis a nivel pulmonar genera una linfoadenopatía hemorrágica mediastinal y eso lleva al paciente a la muerte. Por eso es usada como un arma de bioterrorismo. El otro es el bacillus cereus. Entonces recuerda, cuando hablamos de bacillus cereus, la palabra clave es arroz recalentado. Entonces de ahora en adelante, mucho cuidado con el arroz recalentado porque nos puede dar diarrea acuosa por bacillus cereus. El más preguntado de todos en la parte de los gram positivos formadores de esporas son los clostridium. Pregunta muy probable en el examen. Entonces recuerda, ya hablamos de dos clostridium. Hablamos del clostridium tétano y hablamos del clostridium botulismo. Perdón, escribí mal. Pero recuerda que hay dos clostridium adicionales. Está el clostridium
perfringens y el Clostridium, que es de sobreproliferación normal, que es el difícil. Es decir, el Clostridium difícil habita normalmente en nuestro tracto gastrointestinal, pero si se sobreprolifera, causa infección, causa patología. Entonces hablemos del perfringens y hablamos del difícil. Entonces no lo olvides, Clostridium tétano, ¿qué afecta? No lo olvides, afecta glicina y GABA. Si afecta GABA, entonces quita la inhibición, quita la relajación del movimiento, entonces queda en contracción continua. ¿Y eso qué es? Parálisis espástica. El botulismo que afecta, acetilcolina, no puede iniciar el movimiento. Si no lo puede iniciar, está flácido todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace? Parálisis flácida. El perfringens tiene dos presentaciones. Entonces, una presentación puede ser gastrointestinal y otra presentación por mionecrosis. Entonces aparece la famosa fasciitis necrotizante. Entonces recuerda que si es desde el punto de vista gastrointestinal es porque libera una enterotoxina y esa enterotoxina lleva diarrea. Pero si hace mionecrosis es porque tiene una lecitinasa, una proteasa que rompe parte de la piel a través de una alfa-toxina. Punto importante. Ahora recuerda que el Clostridium difícil, por favor, complementalo con la parte de patología gastrointestinal. Recuerda que hace parte de la flora normal gastrointestinal, pero en pacientes que tienen consumo crónico y continuo de antibióticos, ¿qué hace? Pierde, daña esa flora gastrointestinal, pero el Clostridium difícil se logra proliferar y eso causa una colitis pseudomembranosa. Punto importante. Y si se complica, ¿qué puede llevar? Al megacolon. Punto importante. Entonces no olvides esa parte. Cuando nos hablan de la parte del Clostridium, piensa, son dos productores de neurotoxinas. ¿Cuál? Tetanobotulismo. Dos que pueden afectar el tracto gastrointestinal, pero el perfringens, además del tracto gastrointestinal, puede causar la fasciitis necrotizante. No lo olvides. Entonces esos son los bacilos gram positivos que forman esporas. Ahora tenemos bacilos gram negativos que no forman esporas. Entonces ahí nos aparece la listeria, nos aparece la difteria, nos aparece la nocardia y nos aparece el Actinomyces israelí. Entonces, gran parte de ellos ya los hemos mencionado. ¿Qué es importante de la difteria? Compáralo siempre con Pseudomonas. ¿Qué causa? El ADP Ribosylation Elongation Factor 2. Afecta la síntesis de proteínas, afectando el factor de elongación. ¿Cómo se presenta la difteria? No lo olvides, la criada. Afectaciones en orofaringe, miocarditis y pseudomembranas grises orales. Cuando hablamos del Actinomyces israelí, no lo olvides, el pigmento. Normalmente la pregunta que te quieren hacer con Actinomyces israelí es que lo identifiques y siempre te van a colocar el pigmento. ¿Cuál es el pigmento? La tierra de Israel es amarilla. No lo olvides. En el tema de la neocardia normalmente está asociado a temas de pacientes inmunocomprometidos. Entonces la neocardia se vuelve un gram negativo, no formador de espora, oportunista. Entonces típicamente aparecen pacientes con trasplante que están recibiendo inmunosupresión para evitar el rechazo del trasplante, hacen neumonías con nocardia. Punto importante. Y la listeria asociada al tema de leche no pasteurizada o agua contaminada o comida refrigerada. Entonces metemos la comida a la nevera y pensamos que no se va a contaminar. La comida en la nevera se puede contaminar con listeria. Entonces, punto importante, no lo olvides, difteria, pregunta superfija de examen. ¿Por qué? En la asociación con Pseudomonas. ¿Con qué asociamos Pseudomonas? No lo olvides, con Streptococcus pyogenes. ¿Por qué? Por la exotoxina A. Pero el Streptococcus pyogenes por exotoxina A, ¿qué hace? Scarlet fever. Y por último, recordemos tuberculosis. Entonces recuerda, cuando hablamos de tuberculosis, ¿qué hace? Pregunta de examen, doctor. Evade la formación del fago lisosoma. Recordemos rápidamente. Recuerda que la tuberculosis, como cualquier patógeno que entra en nuestro cuerpo, es recibido por la
primera línea. ¿Cuál es esa primera línea? Macrófagos, natural killer y neutrófilos. Normalmente el macrófago es el que más arriesgado es y toma el patógeno. Cuando lo toma, básicamente lo deglute. Entonces, supongamos que esto es un macrófago que ha deglutido un patógeno de tuberculosis. Cuando lo deglute, ¿eso cómo se llama? El fagosoma. Básicamente el fagosoma lo que hace es encapsularlo y controlarlo. Y asimismo están haciendo muchos macrófagos que están encapsulando el germen. En este caso, la tuberculosis está ahí adentro de ellos. Pero ¿qué sucede? El macrófago, que ahora es un fagosoma, se lo presenta y se lo lleva ¿a quién? Al lisosoma. ¿Por qué? Recuerda que el lisosoma tiene unas reacciones de superóxidos y básicamente hace hipoclorito para matar y destruir la célula patogénica. Debido a que la tuberculosis presenta cápsula, no evade en sí la formación del fagosoma, sino que va de la formación del fagolisosoma, que es la unión del fagosoma con el lisosoma. Por lo tanto, el macrófago nunca logra incluirse dentro del lisosoma, por lo tanto no se destruye la micobacteria. ¿Qué sucede? Se empiezan a acumular muchos macrófagos llenos de la tuberculosis. Eso que está formando un acúmulo de macrófagos cargado de tuberculosis. ¿Y cómo se le llama ese acúmulo de macrófagos cargado con tuberculosis? Se le llama granuloma. Entonces ahora empieza a haber un proceso fisiopatológico llamativo. Esos macrófagos se empiezan a inmolar, se empiezan a sacrificar. Pero resulta que antes de sacrificarse ellos liberan altas cantidades de interleuquina 12. Esas altas cantidades de interleuquina 12 que generan atracción de más macrófagos. Entonces se vienen macrófagos que no están cargados de la tuberculosis y rodean el granuloma. Y básicamente esos macrófagos que se empiezan a inmolar internamente debridan y ese debridamiento produce gas. Entonces se produce un granuloma con gas interno y eso es lo que le llamamos el granuloma gaseoso. Por eso la tuberculosis genera granulomas gaseosos, a diferencia de la sarcoidosis que no hace granulomas gaseosos. Punto importante. Recuerda que estos pacientes básicamente les vamos a dar el tratamiento RIPE, que es RIPE, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. Ese es el tratamiento full. Pero si tiene una tuberculosis latente, ¿qué le damos? Isoniazida. Pregunta de examen: ¿qué genera la isoniazida? Caída en los niveles de vitamina B6. Por lo tanto, todo paciente que recibe isoniazida, que hay que darle complemento con vitamina B6. Punto importante. De esta forma, doctores, hemos terminado el repaso de la parte de bacteriología. Last year on sediment flow rate? Huh? They loved it. Well, who wouldn't? I know! Anyway, they asked me to be a guest lecturer. I mean, it's temporary, but if they like me, it could lead to a full-time job. How great would that look on the mailbox, huh? Professor Geller. Yeah, Professor and Mrs.